del ciclo de conferencias en el área internacional sobre la geopolítica petrolera y hoy nos toca una importante charla que le he denominado El nuevo poder ruso y las reservas del Mar Caspio, el venidero conflicto. Ya no tan venidero, sino más cercano por lo de la situación en Ucrania, ¿no? Como ustedes saben, estos son los países que integran el cartel de el fracking de países exportadores de petróleo, los cuales están controlando un 30% del crudo. Esto se enfrenta a otros productores no OP que también pululan en el mercado por tener un importante puesto. Parte de estos nuevos proveedores están situados al lado de lo que se ha llamado la reserva del Mar Caspio y está conformado por 8 países, de los cuales 6 forman parte de las repúblicas soviéticas, las que nacieron después de 1989, cuando se derrumbó el muro de Berlín y cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero esto ahora ha tenido varias partes, ¿no? La primera de ellas fue persiguiendo a Siria y en esa persecución, bueno, se encontró petróleo. Pero la cronología de la situación de Siria, que hoy en día, en este momento, en estas cruciales horas, está siendo bastante delicada, sobre todo por el desarrollo, la implementación de esta nueva franquicia de la ASNURI, la gente de Al Qaeda, los cuales están proponiendo un califato, un gobierno de califato comandado por un grupo de terroristas. Y bueno, ya hemos visto las últimas imágenes bastante duras, fusilamientos en masa de militares que están defendiendo el gobierno legítimo de Bashar al-Assad, quien fue a una especie de constituyente y donde el pueblo en un 97%, casi un 98%, ratificó la Constitución. Pero ¿cómo empezó esto? Bueno, la Casa Blanca empezó a acusar a Damasco de haber usado armas químicas y de franquear lo que los Estados Unidos han delimitado como la línea roja. Esa línea roja ahora se ha teñido de sangre y ha pasado ya incluso a ubicar algunas, ahí se está la ubicación de algunas ciudades bien importantes como Nayat, la cual es fronteriza con Irán, con los persas, tienen 75 millones de habitantes y 1.750.000 kilómetros cuadrados, mientras que Siria tiene alrededor de unos 19 millones de habitantes y ha conllevado a que todo el sistema de guerra se siga aclarando en contra de Irán. Detrás de eso las petromonarquías y este último fracaso de guerra que ha llevado adelante Israel, pero con un costo humano muy lamentable de más de 2.200 fallecidos, 600 niños, el derrumbamiento de 11.500 edificios, sin contar las casas, y más de 10.500 heridos. Y digo que es un fracaso en este nuevo periodo de guerra porque Israel no se está enfrentando a un ejército fuerte, al contrario, Hezbollah, el Partido de Dios, y Hamas siguen resistiendo en la región, pero esto lo único que está buscando es una vitrina israelita para ofrecer el nuevo arsenal de armas que ya hoy, en este momento, la región está obligada a seguir a adquirir. A partir de mayo del 2011, y posteriormente en julio, la ONU tenía que actuar. Afirma que ese conflicto hay unos 5.000 muertos por mes y que se trata de la peor crisis de refugiados. Si la ONU dijo eso el 16 de junio del 2011, hasta ahora, bueno, no ha habido ningún pronunciamiento con la mayor crisis de refugiados que se está viendo en Palestina. Luego, el 1 de agosto de ese 2001, la oposición siria, que vive en el extranjero, sobre todo en un país euroasiático, Turquía, capital en Europa,
y en el Golfo Pérsico, afirmó de que, bueno, el número de personas asesinadas había aumentado a 1.300 y el mayor desparpajo estuvo cuando esta oposición siria con sede en Turquía buscó una lista de 3.500 fallecidos que después todo el mundo y las ONG internacionales descubrieron que era una lista telefónica, pero esto bastó para que la ONU, al mando de esta franquicia con el señor Ban Ki-moon, empezara a ejercer sanciones en contra de Siria. La única verdad del control que se trata de llevar en Siria es porque acá atrás, en Irak, existen los principalísimos campos de reservas petroleras, campos gigantes y supergigantes de un crudo liviano y mediano, donde hay más de 100.000 millones de barriles, y la única verdad es que los Estados Unidos quieren, con toda su industria, toda su industria, pues llegar a una producción de unos 9 millones de barriles diarios. Y la única forma de sacar ese petróleo es derrocando a Siria, porque por acá van a pasar los principales poliductos que van a llegar a la garganta del Mediterráneo, y de aquí salen sin ningún tipo de problema para llegar a la costa este de los Estados Unidos. Esa es la única verdad de por qué quieren derrocar el gobierno de Siria. Ese es el segundo escenario. Estos son los alrededores de las reservas del Mar Caspio. Aquí está Hormuz, aquí está el Cuerno de África, el Canal de Suez, el Mediterráneo, ¿ok? Todo este continente, aquí está África, 54 países, 30 millones de kilómetros cuadrados, 1.000 millones de habitantes, ¿ok? Europa, Rusia, el país más grande del mundo, 18 millones de kilómetros cuadrados, la India, 1.355 millones de habitantes, y la India 1.255 millones de habitantes. Los países árabes, que son 22, bueno, esta masa aquí, de prácticamente 4 continentes, es donde está alojados 6.000 millones de habitantes de los 7.000 que tiene este planeta, que según la ONU, en el 2010, en septiembre, llegamos a esa astronómica cifra. El resto, 1.000 millones de habitantes, está acá entre Canadá, América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe conformada por 36 países y por casi 600 millones de habitantes, más 305 millones que hay allí en los Estados Unidos, donde navegan diariamente 200 millones de vehículos, lo que se consume del 50% de la gasolina mundial. De los 49 países más pobres, que representan apenas un 1% del Producto Interno Bruto y menos del 0,5% de las exportaciones mundiales, la mayoría de ellos está aquí en esta región, sobre todo el África. Pero eso no importa mucho para su desarrollo, pues acá están importantísimas materias primas y varios países, entre esos Angola, Nigeria, Liberia, Argelia y Libia, acá en el Magreb, bañados con las aguas del Mediterráneo, los cuales son miembros del fracking, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ahora vamos a las reservas del Mar Caspio, ¿no? La cuenca del Mar Caspio y de Asia Central, ¿no? Allí estamos hablando de las áreas exsoviéticas, las cuales son ahora consideradas como las cabinas de mando para una versión energética de este nuevo siglo XXI, sobre todo por el reciente caso que estamos viendo allí en la región, que está involucrando a varios países y que trata de amenazar enormemente a Rusia. Esto es fácil de describirlo. Detrás de eso está la diplomacia de John McCain, es candidato republicano, pero hoy en una alianza cercana con los demócratas a la cabeza por el presidente norteamericano, y John McCain, quien ha participado en los últimos años en el derrocamiento de no menos de 20
mandatarios mundiales, incluyendo a Hugo Chávez Frías en el 2002. Nosotros hemos hablado a partir de 1979 de lo que hemos denominado la Cancillería Carter. Bueno, el mundo debe de saber que ahora estamos a la puerta de la Cancillería McCain, de John McCain, quien es el senador republicano que más viaja por el mundo, quien está detrás de los financiamientos que da el Congreso de los Estados Unidos a la National Endowment, la cual le acaban de aprobar acá a Venezuela no menos de unos 17 millones de dólares para participar en planes de desestabilización. Él es quien está detrás del derrocamiento del presidente ucraniano. Y cuando vieron algo que pasó aquí en el Magreb, en Túnez, que fue la revolución islámica que se inició cuando Mohamed Bouazizi el 17 de diciembre del 2010 se autosuicidó a lo bonzo y nació la revolución islámica, la revolución del pan. Ellos crearon una versión Made in John McCain y fue la misma que aplicaron en Egipto contra uno de sus socios, Mubarak, cuando ya no les servía más, y se trajeron a la franquicia del partido político de las petromonarquías, que es la hermandad musulmana, a la cabeza del señor Mursi, el cual fue derrocado por el pueblo en Egipto. Bueno, estas reservas no son tan voluminosas como la de sus vecinos acá en el Golfo Pérsico, aún porque no están tan completamente desarrolladas. Pero aquí donde está el Mar Caspio, y está conformado por ocho naciones, entre esos 6 nuevas, 2 antiguas, como Rusia e Irán, están las cuartas partes de las reservas mundiales de petróleo que hay en el planeta. Esta región, lo hemos anunciado, es el escenario de los próximos conflictos como los que actualmente se están llevando adelante con una activa participación de la Cancillería McCain, superando en agresión y en estrategia a lo que dijo la doctrina Carter, quienes a partir de 1979 dijeron Arabia Saudita y sus alrededores con las petromonarquías son también reconocidas por nuestro Estado y cualquier agresión contra ellos será una agresión contra los Estados Unidos. Hoy McCain ha llevado el conflicto más acá, a Ucrania y a las repúblicas soviéticas, para decir con la opulencia y la prepotencia norteamericana de los demócratas y los republicanos, que las reservas de las regiones soviéticas también forman parte de la estrategia y del control norteamericano. Por eso que todas estas naciones consumidoras han intentado establecer una cabeza de playa en la región, y me refiero a Japón y a los Estados Unidos versus China e Irán, en un concepto que algunos expertos en geopolítica, yo me he sumado a ellos, han tratado en llamar y en denominar para la región como los protobloques. Y algunos han tratado de desarrollar algunas políticas de integración, como la Organización para la Cooperación de Shanghái, los BRICS, las economías emergentes, mientras otros han convertido los pozos petroleros en campos militares petroleros. Estos son los países a los que me refiero, ocho naciones, las cuales 6 de ellas son soviéticas: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán. Varios confundidos después de 1989-90, cuando Boris Yeltsin huía y le entregaba el poder a Putin el 29 de diciembre del 89, y este se elegía como presidente en abril de 1990. Todavía no lográbamos comprender por qué estos países de las repúblicas soviéticas se habían separado de la gran Rusia, de la gran patria madre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Posteriormente, con décadas posteriores, los Estados Unidos, los estrategas del Pentágono, sabían que Rusia iba a alcanzar un poderío militar y económico. El año pasado fue catalogada por el Banco Mundial como la mejor economía de Europa. 12 meses después no dirán lo mismo, después de su influencia en Ucrania. Pero los retos presentadores de estos son muy amplios. Primero, su permanencia en los BRIC, y segundo, ocupar un importantísimo puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y más aún menos cosas buenas se irán a decir de los 145 millones de habitantes que conforman estos 11 usos horarios de los 39 que existen en el mundo, cuando en manos de este poderío ruso es que se está definiendo gran parte de la nueva gobernanza petrolera de esta región. Pero bueno, algo pasa. Está Irán, quien ha utilizado y ha llevado adelante algo muy importante que se ha definido desde la propuesta venezolana como la petrodiplomacia. No ha dudado en crear una asociación de amigos pro reservas del Mar Caspio con todos ellos y ha llegado a un significativo acuerdo. Cualquier explotación de reservas allí pasa por el consenso de todos nosotros y proyecta importantes poliductos pasando por Pakistán y llegando a Nueva Delhi y acercando aún más su suministro hacia un gigante. China, 7 millones de barriles diarios, quiere llegar en la próxima década a unos 14 millones de barriles diarios. Por eso es que toda la región y toda la agresión militar de esta región y el control en estos países por parte de los comandos unificados, como el que está en Afganistán, todo forma parte de la estrategia del imperialismo de la guerra para derrocar a la revolución iraní, a la que en el año 51 intentó nacionalizar el petróleo y la CIA le dio golpe de Estado y los derrocó en 1953, pero en el 79 ellos triunfaron y los derrocaron. Y desde entonces es un gobierno no muy del paladar norteamericano. Vamos con Armenia. Es un país eurasiático sin salida al mar, una de las más antiguas civilizaciones del mundo, primera nación en adoptar el cristianismo. Posee 3.215.000 habitantes, su capital es Ereván. Su segunda independencia de la ex Unión Soviética fue el 21 de septiembre de 1991. Tiene fronteras con Turquía, Georgia, Azerbaiyán, la República de Nagorno, Karabaj, Irán y Naziristán. Es un país transcontinental y su localización está en el Cáucaso y lo sitúa entre dos fronteras imaginarias entre Europa y Asia, ¿no? Para Asia y Europa es difícil establecer las diferencias geográficas entre ambos, ¿no? Es miembro actualmente de los países no alineados y también forma parte de la Asociación para la Paz de la temible OTAN. Azerbaiyán, su área, no la tengo acá, son 3 millones de habitantes. Georgia es un país significativamente bien importante, ¿no? Pero no tengo su kilómetros cuadrados, es un detalle bien importante. Otro importante país de esta caracterización de las 6 naciones soviéticas, las nuevas, 6 nuevos países más que integran el mundo. Acá hay otro más también, Sudán dividido, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Esa es la pentagonización, la balcanización. Lo mismo que hicieron también acá con la ex Yugoslavia, como ocho naciones más. Libia, bueno, sí, intentaba también hacer con Libia. Tomaron Benghazi, solo que se les fue la mano y después de Benghazi, que es la ciudad industrial, se tomaron todo Libia y hoy en día la dominan. Y lo mismo intentaron hacer con Irak. En 2 oportunidades han tratado de dividirla en 3 toletes, en 3 pedazos. Pero en los Balcanes sí lo lograban abiertamente.
su capital Bakú, Azerbaiyán. Es el país más grande de la región del Cáucaso, localizado entre Asia Occidental y Europa Oriental. Limita con Rusia, Georgia, el Mar Caspio, Armenia, Irán y Turquía, ¿no? País musulmán, pero con una muy alta tolerancia religiosa, lo que no poseen otros y los que otros más intentan llevar al punto de ebullición para presentar el nuevo concepto de la guerra con los grupos de terroristas. Posee 9 millones y tanto de habitantes. Igualmente, se desprendieron de la URSS en 91. Posee relaciones con unos 158 países y tiene bajos niveles de empleo. Miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU desde el 2012, ¿no? Georgia, capital Tiflis, 4.600.000 habitantes, limita igualmente con Asia, entre el Mar Negro, el Cáucaso, Rusia, Turquía, Armenia, una de las más antiguas civilizaciones de la humanidad. El 9 de abril del 91, poco después del colapso de la Unión Soviética, Georgia declara su independencia. Georgia sufrió importantes disturbios civiles y la crisis económica de la mayor parte de la década de los 90, pero a través de la Revolución de las Rosas del 2003, el nuevo gobierno se vio obligado a introducir nuevas reformas. Georgia se considera parte de Eurasia. Todos estos países que empiezan a separarse, que se separan de la Unión Soviética, que muchos analistas no lograban dar al traste de una explicación lo bastante sensata, logra identificar que, por supuesto, detrás incluso del derrumbamiento del bloque socialista, actuaron abiertamente las principales agencias, los servicios de inteligencia del mundo. Entre eso, que sacó mejores ganancias, mejores tajadas, fue el Departamento de Estado de Norteamérica. Pero la verdadera intención de esto estaba en que luego Rusia iba a retomar un nuevo poder, pero que no tan fácil el mundo industrializado iba a poder aceptar la factura que Rusia le iba a pasar, como la que actualmente está sucediendo en Ucrania. O sea que iba a ser un contendor no tan fácil de poderlo convencer. Por eso se ayudó a financiar y a separar toda esta República Soviética, porque qué casualidad, todas alrededor de la reserva del Mar Caspio, todas cercanas al área del Golfo Pérsico, donde están importantísimas regiones de petróleo. Y con estos grupos era más fácil negociar, pero la cosa no ha salido tan bien. La petrodiplomacia iraní actúa con fuerza allí. Que después en el Congreso de Georgia, la misma revolución esta de colores entró en masa y apenas sus escoltas pudieron protegerlo y lo sacaron y lo echaron después que Shevardnadze le sirvió al paladín imperialista. Después lo sacaron de allí a puntapiés. Le pagaron con la misma moneda que le había hecho a los rusos. Kazajistán, su capital Astana, tiene conviven unas 131 nacionalidades, tiene unos 17 millones de habitantes, una nación transcontinental. La mayor parte de su territorio está situado en el Asia Central. Es el 9º país más grande del mundo, 2.727.000 y tantos kilómetros cuadrados. El primero son los rusos, otro de los más grandes, Arabia Saudita, con 2.145.000 kilómetros cuadrados. Por supuesto. En segundo lugar se lo debate China, Canadá y los mismos Estados Unidos, ¿no? Tiene fronteras con Rusia y China. Fue el mayor centro de pruebas nucleares de la Unión Soviética, ¿no? Declaró su independencia el 16 de diciembre del año 1991 y desde entonces Nursultán Nazarbayev es su presidente y culminará su periodo, lo ha anunciado, en el 2019. Ha desarrollado su economía en base a los hidrocarburos. Es uno de los más desarrollados allí en la región, una enorme infraestructura. El país de la región que tiene más controlada su natalidad son los iraníes. Kirguistán, Bishkek, su capital, 5,5 millones de habitantes, fronteras con China, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán. Alcanzó también su independencia en 1991, ¿no?
Se esparcieron a través de lo que ahora es la región de Tuva, de la Federación Rusa, permaneciendo en esa área hasta el ascenso del Imperio Mongol en el siglo XIII, ¿no? Cuando los kirguises comenzaron la migración al sur, ¿no? El monje Juan del Plano decía esto: estos hombres son paganos, no tienen pelos en la barba y tienen la costumbre siguiente: para expresar su dolor cuando alguien muere y como signo de tristeza, se arrancan de la cara una tira de piel de oreja a oreja. Siempre han sido batalladores duros, ¿no? Ellos son también musulmanes. Musulmanes también. Todas esas religiones son, a diferencia de los tayikos y uzbekos. Claro. Por eso es que toda esa... Es un islam, pero con una tendencia... Bueno, claro. Y por eso es que todos los grupos terroristas, digamos, con toda la influencia, con la interpretación que algunos hacen, con grupos muy pequeños, que la interpretación que hacen del Islam, ahora Al-Qaeda y Al-Nusra los han adoptado, los han mapeado, los financian y tratan de llegar a una gran organización continental que sea bien mostrada y bien edulcorada por CNN al mundo, de este llamado al nuevo supuesto califato. Ya hicieron la primera prueba y no les resultó nada bien. Cuando CNN mostró unos supuestos mapas y a los 3 días dijo que eso era mentira, del nuevo desarrollo de este califato de terroristas, el precio del barril de 96 se fue de un plumazo a $110. Retiraron las imágenes y han tratado de bajar un poco más la presión, pero la tendencia de la guerra y la militarización de la región es demasiado. Bueno, esa tendencia de la guerra solo hizo que en la operación Tormenta del Desierto del 28 de febrero de 1991 participaran 28 países, nomás se llevaron 100 barcos de guerra, 3.500 civiles iraquíes asesinados, un israelita, uno de Arabia Saudita. Realmente, pues bueno, ese nuevo marco de la guerra, después de finalizada la era fría o una etapa fríísima que vivimos actualmente, que también ha tenido unos años colaterales pues bastante delicados. Esto es lo que ha permitido también apuntalar por parte del Departamento de Estado y en la nueva alianza con la OTAN, que todos estos principales conflictos sean contra los países de la OPE y de introducirlos en las listas de terroristas. Argelia en la lista de terroristas, Indonesia no aguantó la presión, después que estuvo en la lista de terroristas se tuvo que abandonar la OPE. Libia, ya vean lo que pasó con Libia. Irak, lo que pasó igualmente con Irak. Lo que está pasando con Nigeria, también con Angola, y bueno, toda la amenaza que hay en contra de Irán. La molestia es Irán y Venezuela también, por supuesto, porque los 3 países del mundo que están llevando el mayor desarrollo de alianzas de petróleo, que los está proponiendo, están en alianza, es Rusia, Irán y Venezuela. Vean las declaraciones de las últimas horas mientras se definen los sucesos de Ucrania, de Rusia y de China. Los nuevos mercados que debemos reclamar y debemos reconocer son los mercados de América Latina. Vean dónde se hizo la última cumbre, la 6ª cumbre de los BRICS en Brasil. ¿Y a quién invitaron para reunirse unilateralmente? Presidente Nicolás Maduro. Tayikistán, capital Dushanbe, 6,5 millones de habitantes, país sin salida al mar, alcanzó su independencia el 25 de diciembre de 1991. Ese diciembre del 91 fue muy movido en el mundo, ¿no? Después de la independencia, Tayikistán sufrió una guerra civil, la cual finalizó en 1997. Tras el conflicto, la recientemente establecida estabilidad política y la ayuda extranjera han permitido que la economía de su país crezca, ¿no? Ubicado en el Asia Central, límites con Afganistán, donde están los comandos norteamericanos, más otros países más de la OTAN, ¿verdad? Produce algodón y aluminio y cerca del 20% de sus habitantes vive con menos de $1.25
de dólar al día. Entonces la alianza de los Estados Unidos, cuando ven que los talibanes derrocan a los Al-Qaeda, se van e invaden sus montañas allí, bombardean con sus B-29 y sacan de allí al grupo que había expulsado, sacan de allí a los talibanes que habían expulsado a la Alianza del Norte. Se van, entonces esta franquicia de Al-Qaeda queda sola, pero al servicio de las agencias internacionales de Francia, de los Estados Unidos, y empiezan a tratar de derrocar al gobierno de Libia con el coronel Gaddafi. Y le dan tan duro ahora a Libia, el segundo al mando de Saharaui, el segundo al mando como gobernador militar de Trípoli, porque el primer gobernante del mundo que logró código rojo de captura de Interpol contra Bin Laden fue el coronel Muammar Gaddafi, y los expulsó de la frontera cercana en reclamos igualmente y movimientos diplomáticos que hizo Gaddafi, cuando desde allí se planificaba desde años anteriores el asesinato de Gaddafi. Como no lo pudieron lograr, el próximo paso fue esta operación que, bueno, llevó al traste con Libia, ¿no? 6 millones de habitantes, ¿no? 0,8%, aportaba el 0,8% del petróleo que se consume en el mundo. Reservas de 250 mil millones de dólares. Nuestras reservas están en 19 mil millones y tenemos 30 millones de habitantes. Ellos tienen 5 veces menos población que nosotros, como 13 veces más reservas internacionales. Habían creado el dinar de oro, 50 mil dinares, unos 60 mil dólares, y la ciudad de Sirte, donde era Gaddafi, donde quedaba el centro de convenciones para dirimir la paz de los países africanos, totalmente arrasada, igual que lo hicieron en Libia, en Siria, arrasarla totalmente, porque quien llevaba las propuestas de paz para el mantenimiento de la estabilidad en la región, como de países como el Líbano, eran las fuerzas de paz siria. Y uno de los presidentes que se erigía como uno de los nuevos líderes del mundo árabe, primero asesinaron a Yasser Arafat de la OLP, y el segundo, por supuesto que también ahorcaron a Saddam Hussein cuando planificó, bueno, y después de haber planificado en conjunto con los Estados Unidos la toma de Kuwait, después lo dejaron los Estados Unidos solo, lo acusaron, lo ahorcaron, porque también Saddam Hussein, agarrándose las reservas de Kuwait, iba a tener las reservas petroleras más grandes de toda la región, y eso no lo querían los Estados Unidos. Les molestan los países que tienen importantes y grandísimas reservas, porque, bueno, ven igualmente lo que es igual para la salsa del pavo, igual para la pava, ¿no? Entonces ellos ven amenazado allí su suministro. Y el próximo líder que se erigía en el mundo árabe era Bashar al-Assad, y había que derruir, desboronar, sepultar la imagen de Bashar allí en Siria, ¿no? La Constitución de Turkmenistán es de 1993. Es considerado por la ONU como uno de los países más represivos y dictatoriales. Marginado, tiene una política de marginar a las minorías rusas. No hay partido político de oposición. No existe partido político de oposición. Igual como tampoco existe en esta parodia de gobierno que se llama Yemen, donde sacaron a Salem. Allí no hay oposición. El único partido es el de los hijos de Salem, que controlan la armada y la armada y la aviación, ¿no? Saparmirá
ni Yasod exigió un gran culto a su persona, es un mandatario, ¿no? Su retrato se encontraba en los billetes, en la moneda y hasta en las botellas de vodka. Se rebautizó a sí mismo como el Turkmenbaz, líder de los turcomanos. La fiesta nacional corresponde con el día de su cumpleaños, el 19 de febrero. Incluso existía una estatua en su tamaño original, en oro, que giraba sobre sí misma en el centro de la capital, de forma que su rostro esté siempre iluminado por el sol. La misma fue retirada en agosto del 2010. Situado en Asia Central, 5 millones de habitantes, limita con Kazajistán, Uzbekistán, el Mar Caspio. El desierto de Karakún ocupa la mayor parte de su superficie y se separó de la Unión Soviética en 1991. Su economía se basa en la explotación de algodón y de hidrocarburos y tiene un 60% de desempleados. No tienen salida. Uzbekistán, Tashkent, su capital, 29 millones de habitantes, ya debe haber sobrepasado los 30. Su independencia también la alcanza en 1991, en aquel trágico diciembre, cuando varios países se separaban de la URSS. Posee importantes reservas de gas natural y sigue manteniendo rígidos controles, ¿no? Ahuyentando a los inversionistas extranjeros. La política de transición gradual estrictamente es controlada y ha producido, sin embargo, resultados en la forma de su progreso económico posterior a 1995, ¿no? La política interna de Uzbekistán sobre derechos humanos y libertades individuales es a menudo criticada por organizaciones internacionales. Es un país del Asia Central, limita con Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, ¿no? Es uno de los únicos países doblemente aislados del mar. Tiene que atravesar 2 fronteras para al menos llegar al mar de Aral y el Caspio, que apenas son lagos. Rusia, 142 millones de habitantes, el país más extenso del planeta, 17 millones de kilómetros cuadrados. Tiene las mayores reservas de recursos de petróleo y de gas aún sin explotar que existen en el mundo y se considera la mayor superpotencia energética. Una de las últimas cosas que hacía buenas Mikhail Gorbachev después de haber impulsado la perestroika y con sus amigos Yeltsin, la Glasnost, fue haber creado la compañía petrolera Gazprom, que al asumir Putin desde diciembre del 89 el mando en Rusia, en abril ya era presidente de Gazprom Medvedev, y desde entonces esa ha sido una fórmula conjunta entre ambos, ¿no? Es tan importante para Putin el tema energético que en San Petersburgo, donde él es, donde nace, donde la ciudad que lo ve nacer, donde le colocan bombas en los autobuses. Hay un instituto de altos estudios de la minería y del petróleo. Allí Putin hizo ese doctorado en minería y en petróleo, y ha lanzado la nave insigne del Kremlin, que es la Gazprom, para competir y contrarrestarle mercado y fuerza a la Chevron de los Estados Unidos, con la diferencia de que Rusia en su territorio sí tiene petróleo, mientras que los Estados Unidos lo tienen y no lo tienen. Hay importantes reservas de petróleo en los Estados Unidos, solo que están muy hondas, están muy profundas y hay que invertir demasiado, y están muy entretenidos en el tema de la guerra. Ahí tendrían que hacer perforaciones de unos 13 kilómetros de profundidad y es muy costoso. En cambio que los rusos no tienen ese problema, pero los gringos, los Estados Unidos, tienen, a pesar de eso, una empresa petrolera gigante de gran fuerza en todo el planeta,
que es la Chevron. ¿Ok? Limita con 16 naciones, tiene las fronteras más grandes del mundo, es el segundo país que más crudo extrae, ya alcanzando una capacidad máxima de producción, sin contar la cantidad de gasoductos enviados hacia Europa, ¿no? Fue hasta hace poco una de las regiones más prometedoras y su rápido crecimiento ha ayudado desde el comienzo de la década a hacer frente al incremento de la demanda de China, gran socio, ¿no? E incluso ha construido una importantísima línea férrea para trasladar por ferrocarril petróleo a China. Irán, 78 millones de habitantes, 1.750.000 kilómetros cuadrados, capital Teherán, 50 millones de ellos votan, van a elecciones. La bolsa de petróleos de Irán o bolsa petrolera iraní, en inglés la Iranian Oil Bourse, es el proyecto en el que Irán trabaja para establecer su propio mercado de valores petroleros en contra de las dos principalísimas bolsas de sus dos principalísimos marcadores de petróleo pertenecientes a dos compañías privadas norteamericanas, el West Texas y el Brent del Mar del Norte. Esta es gran parte de la guerra enconada contra Irán, quien lanzó ese proyecto desde el 2005, 2006, e igualmente junto a Argelia y Rusia han lanzado la propuesta de la OP del gas, pero nada más y nada menos que está yendo contra la principal bolsa de valores del mundo, cuya sede está en Manhattan y está protegida por la bolsa que se ha quedado con los dineros de muchos que han pasado desventuras políticas en el mundo, y me refiero a la Suiza. E Irán propone un nuevo marcador petrolero. Irán pertenece a la OP, ¿no? Su propósito es llevar a cabo transacciones de petróleo, petroquímica, gas y otros productos refinados en divisas diferentes al dólar. Una de esas podía ser el euro. Irán es el país islámico con el que nuestra República Bolivariana de Venezuela tiene más relaciones comerciales. 136.000 millones de barriles dan cuenta de eso. Las transnacionales de petróleo, las transacciones de petróleo llevadas a cabo en la bolsa de New York, la NYMEX, y la Bolsa Internacional del Petróleo de Londres, ambas pertenecen a una compañía privada estadounidense, como se lo decía anteriormente. Estas usan tres marcadores de precio de petróleo: el West Texas Intermediate, el Brent de Noruega, país del primer mundo y muy importante importador de petróleo. Anthony Giddens decía que la Noruega del África era Libia. Y el crudo de Dubái. Con el establecimiento de la Bolsa de Petróleos de Irán, se crearía la cuarta marca, cuyo precio se establecería en euros. Rusia al ataque. Son una fuente de energía nueva y muy importante. Han tratado de dominar el transporte y la distribución de sus riquezas. Esto ha generado un impresionante torbellino de presiones y competencia. Putin logra sacar a 50 millones de rusos de la pobreza luego de la catastrófica caída de la Unión Soviética, y Putin ha llegado con un salvoconducto político en sus elecciones. Voy detrás de aquellos empresarios que se hicieron ricos con el derrumbe de la Unión Soviética. Entre esos el presidente, el dueño del Chelsea de fútbol, Chelsea. Yo no soy muy bueno para las pelotas, ¿no? Del Chelsea,
a quien le ha mandado un chequecito de $7.000 millones a sus negociadores, le ha dicho, me vendes gran parte de las empresas que tienes o te las quito, te las expropio. Mientras que Mikhail Jodorowsky no corrió igual suerte, el dueño de Yukos. Este vendía vodka en un cafetín de Rusia, y compró una empresa petrolera en unos $350 millones, cuando su precio real estaba casi en $9.000 millones. Lo agarró, lo metió preso durante 11 años, cuando llegaba, casi 12, cuando llegaba en su jet privado a Siberia, acusándolo de evadir más de 3.500 millones de impuestos. Rápidamente la compañía hubo una transacción económica con un banco, y a los días ya era propiedad del Estado ruso. Putin ha ido en contra de esas mafias que se han apoderado del petróleo, y sobre todo que con la prepotencia y la soberbia norteamericana han intentado, cuando Putin hablaba de nacionalizar el petróleo, entonces esto para llevar a la contraria y para derrocar su gobierno, pero en una política expedita y rápida. Entonces Jodorowsky le dijo a la Chevron, hey Chevron, aquí te tengo unas acciones para la venta, y empezó a financiar candidatos a la Duma para que llevasen adelante una política de privatizar la industria petrolera rusa, cosa que Putin no aceptó. Y cuando Putin hablaba de nacionalizar el crudo, entonces sus propios nacionales, enemigos a lo interno, los Quinta República, hablaban de privatizar y de venderle acciones a la Chevron, y por eso fue preso. Y cuando hace apenas algunos meses acabó de anunciar amnistía para algunos de ellos, irónicamente Putin dijo, le doy amnistía a Mikhail Jodorowsky. Ya estaba cumpliendo su pena de casi 12 años y le quitó la empresa Yukos de petróleo para el Estado ruso. ¿Ok? Ansias de inversiones. Quieren participar en inversiones estatales e internacionales y privadas. En el 2007 el Departamento de Energía de los Estados Unidos, tratando de influir en el Mar Caspio y los estados que la rodean, en esa importante región, trataron de incidir en los nuevos mercados, tratando de incidir en vender petróleo para los nuevos mercados para los próximos 10 años. Empiezan con esta política que le señalo, ¿no? Aumento de 171% de producción del 2005 al 2030. Vean esto, ¿no? La propuesta de allí igualmente de los rusos, ¿no? De aumentar la producción petrolera, ¿no? Es el mismo año, es el mismo periodo que propone el presidente Hugo Chávez en la nueva visión petrolera de Venezuela del 2005 al 2030, aumentar la producción de crudo en la misma sintonía, ¿no? con el Asia septentrional, ¿no? Es una de las pocas áreas mundiales que tiene capacidad de alcanzar esa magnitud, aparte de Venezuela. Las nuevas regiones están ansiosas por exportar su energía sobrante a mercados internacionales y están abiertas a recibir empresas extranjeras. Cuando la URSS, todos los excedentes producidos se consumían en su mayor parte dentro de la URSS. Actualmente la URSS es autosuficiente, consume unos 5,5 millones de barriles de petróleo, con la mitad de la población que tienen los Estados Unidos, quienes consumen 5 veces más que lo que consumen los rusos, aun cuando los rusos tienen estas temporadas tan heladas, casi en la mayor parte de su territorio, han desarrollado una gran asistencia con el gas. Los gringos lo han hecho doble y han llegado a consumir más gas como ningún país en el mundo, y también petróleo.
O sea, estamos frente a una nación altamente explosiva de consumir petróleo y que han desarrollado enormemente, y, bueno, y lamentablemente tengo que señalarlo, los Estados Unidos han llegado a un nivel de desarrollo militar impresionante. Y así lo han demostrado en todos estos conflictos, ¿no? Okay. Bueno, sigamos cuando la URSS. Las empresas extranjeras no tenían permiso para actuar en estas áreas anteriormente. Se explotaba dentro de Moscú, dejando la cuenca apartada, la cuenca que hoy en día se tomaron las repúblicas soviéticas. En 1991, el cambio, todo cambió con la aparición de estados independientes en esta cuenca. Liberándose del sistema soviético, buscaron desesperadamente inversiones en empresas extranjeras, las cuales rápidamente salieron en su auxilio. Los primeros en entrar en 1993, Chevron, con acuerdos de miles de millones de dólares con Kazajistán para explotar los yacimientos de la región de Tengsis. Italia, después siguieron Francia, China, Gran Bretaña, Japón y por supuesto Noruega, uno de los grandes productores de petróleo en el mundo. El sueño del Caspio, al igual que el sueño de Estados Unidos en estos países, los países del Caspio, los países del Caspio son soñados, pero por las empresas transnacionales a las que ellas le han abierto sus espacios. Ellas han visto esto como la oportunidad de crecer en lo que antes para ellos era considerado que estaba fuera de su alcance. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, decían que los rusos no le daban la asistencia, o la Unión Soviética no le daba la asistencia como tal que esta región ahora admira, o que esta región ahora tiene, y que sí han aprovechado las transnacionales de otros países, ¿no? Para Europa y Estados Unidos, el Mar Caspio es una alternativa a los grandes conflictos del Golfo Pérsico. Pero la metra, la pelota, el juego, ha rodado más de lo debido, o ha rodado con la misma fuerza que le han dado en el Golfo Pérsico y en el Medio Oriente, la militarización. Por eso han convertido los campos petroleros en bases petroleras. China también quiere entrar. Ante la inestabilidad del Golfo Pérsico y de que Estados Unidos use su poder para bloquear sus reservas petroleras, China también quiere invertir allí en esa región. Los sueños de Europa, pero los rusos aspiran a ampliar su control. Desean que los países del Caspio reduzcan su influencia frente a Rusia, algunos, mientras que Rusia desea todo lo contrario. Los rusos intervienen en transporte de gas y petróleo. Llevar estos recursos a mercados extranjeros. Esto originaría una lucha más implacable por los recursos energéticos en la región. Desarrollos y zonas productoras de crudo. La región de Bakú, hoy Azerbaiyán, han desarrollado el gran gasoducto, poliducto de 1.700 kilómetros, el Bakú-Teflas Ceylan, Ceylan, para llevar petróleo, sobre todo para las importaciones de esta región, pero que logre sortear los límites de Irán. ¿Ok? Grozny, hoy Chechenia, la Standard Oil, que también llegó a Venezuela con el permiso de Juan Vicente Gómez a partir del nuevo concepto petrolero que se originó con el Sumaque en 1914, ¿no? Bueno, ya estaba participando la Standard Oil, incluso ayudó a financiar con otras compañías el derrocamiento de Cipriano Castro en 1908. Propiedad de los Rockefeller, era una de las principales productoras de Estados Unidos, ¿no? A medida que la demanda mundial crecía, los inversores fueron astutos y desafiaron a Estados Unidos y se fueron al Cáucaso a invertir. Suecia con la Nobel y Francia con la Rothschild.
La osadía, 1880. El área de Bakú se equiparaba a la producción de Estados Unidos. La expansión rápida y despreocupada perjudicó a Bakú. La producción de los yacimientos petroleros fue reduciéndose. Tras la Primera Guerra Mundial de 1912 a 1918, que dejó 10 millones de personas asesinadas, ¿verdad? Y el establecimiento de la Unión Soviética, a partir del 17 de octubre de 1917, todas las empresas extranjeras fueron nacionalizadas y sus aspiraciones se reconfiguraron para satisfacer a la entonces Unión Soviética. Pero en la Segunda Guerra Mundial la producción era gigantesca. Esto instigó un ataque alemán. Los nazis, Segunda Guerra Mundial, las fuerzas militares hicieron frente en las montañas al oeste de Grozny. Algunos analistas afirman que después de ese ataque alemán, en el cual duramente lo repelieron los rusos, es donde se firma, se sella por parte de los planificadores de la guerra la derrota inminente, solo habría que esperar algunos años, de los nazis, porque no se logran hacer con la captura de las montañas, al oeste de las montañas de Grozny, de importantes reservorios de petróleo. ¿Ok? Esto presentó uno de los puntos más cruciales que decidió la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler no logra apoderarse de ese petróleo. Por eso el almirante Karl Dönitz, que dirigió la Guerra del Pacífico de 1939 a 1945, creó la operación Neuland y mandó al Caribe 96 submarinos, de los cuales 29 operaron en Venezuela, y hundieron 400 de estos en toda la zona del Atlántico, ¿no? Y de esos 29 submarinos, de todos los 96 que habían enviado, aquí en aguas venezolanas, hundieron a 69 buques de varias nacionalidades con petróleo venezolano. Alemania y Bakú perdían. Aliados más poderosos, menos petróleo para el Reich. Rusia dejó que las plantas de Bakú se deterioraran. En el 2005, Villa Nobel, el Palacio de la Familia, que era considerado el Palacio de la Familia, donde habían bosques enteros de torres de perforación olvidadas entre pozos de lodo negro. Esto fue lo que llevó a los planificadores de Hollywood en el 99 a llevar adelante, a filmar allí una de las películas de James Bond, donde están las imágenes de aquel páramo de pesadilla petrolera, de cabrias y torres y balancines abandonados. Es un escenario muy lúgubre. 1991, el colapso. Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán solo producían en conjunto casi 1 millón de barriles de petróleo. En 1994 su producción bajó a 835.000 barriles diarios, aportando el 1% con esto de la producción y el consumo mundial, ¿no? Pero las empresas extranjeras ya miraban con atención el mar Caspio, nuevos descubrimientos. Los geólogos petroleros soviéticos habían identificado depósitos promisorios en Kazajistán y en el lecho marino del Caspio. Compañías extranjeras estaban ansiosas por entrar. Les garantizaban cobrar el olvido de Moscú. Las nuevas élites fueron haciéndose con el poder en la zona, inclinadas todas a Occidente, y se han inclinado tanto que, bueno, han aceptado la propuesta de los grupos de extrema derecha, de la ANE, del club de amigos que tenía allí el expresidente George Bush, y donde están los principalísimos operadores
que logran y que tratan de dar al traste con varios gobiernos que no son de su paladar. Allí estos jóvenes embriagados con el poder de los demócratas y de los republicanos, en carteles y en fotos, sin poder ni siquiera señalar desde aquí dónde queda Venezuela o dónde está Cuba, dicen, esto es democracia verdadera y los próximos que vamos a liberar va a ser Cuba y Venezuela. La extrema derecha, la osadía de estos grupos. Aquí tienen sus representantes en Valencia, un grupito de ellos que se sacaba fotos al lado de flotas de tanques que quedaron allí después de la separación de la URSS, pero con los que coquetean son con los grupos más de extrema derecha que hoy están actuando allí en ese cóctel, ¿no? En ese cóctel entre la propuesta del nuevo Estado Islámico y la propuesta de ayuda de incorporar a otras regiones a la Comunidad Económica Europea, que fue lo que desencadenó las últimas acciones allí en este territorio, ¿no? Interesados en demostrar su independencia de Moscú y generar fuentes de riqueza para sí mismos. Entraron los gigantes de la energía, Chevron, Exxon, BP, Shell, peinaron la zona en búsqueda de prometedoras reservas de petróleo y gas. Engañados en sus cifras, analistas de la energía, alucinados por encontrar gigantes reservas de petróleo y gas, emitieron informes premeditados, falsos, y las cifras actuaron como un imán para inversiones y patrocinadores gubernamentales, y a lo interno, con los informes de las transnacionales, aquellos incipientes gobiernos se abrieron y crearon una clase política adinerada de algunos y le permitieron la entrada a las transnacionales para que explotaran, haciéndoles también creer en algunas regiones que iban a ser las prominentes y más grandes reservas de petróleo, ¿no? Pero las verdaderas reservas, informe del Departamento de Estado, los norteamericanos, entre 17.000 y 44.000 millones de barriles de petróleo, comparables a Qatar y Estados Unidos, ¿no? En el 2005 producían 2 millones de barriles diarios, en el 2015 fueron a 4 millones, proyectan ir a 4 millones, para el 2020 a 4 millones 800 y proyectan 5 millones 700 mil barriles para el año 2030, ¿no? Gas, Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, allí hay nada más y nada menos que 321 billones de pies cúbicos de gas. Unidas son el cuarto proveedor mundial después de Rusia, Irán y Qatar. Por supuesto que esto mueve los intereses de los inversionistas. Petróleo en Azerbaiyán y Kazajistán, gas en Turkmenistán y Uzbekistán. Petróleo, aquí están, Georgia sirve de país de tránsito en la exportación de gas y petróleo. Están las reservas de cada uno de estos países de petróleo, lo que producen, el gas y la producción diaria del mismo, ¿no? Aquí está, Azerbaiyán con petróleo. En un principio las inversiones se concentraron en aquel reciente país, como uno de los principales productores del mundo, ¿no? Se pensó hacer de esa manera, ¿no? En el 94 BP, Chevron, Exxon y Mobil fueron tras el ataque y firmaron el negocio del siglo por los yacimientos submarinos de Azeri, Shiraz y el Gunes y ACG. En el Caspio no todo es caviar. 2006, 400.000 barriles diarios. 2010, 1 millón de barriles diarios de estos campos del Denis, el cual se calcula que hay grandes reservas de gas natural. Pero los inversionistas, ante la inseguridad y la poca inversión en certificar las reservas, se han ahuyentado. ¿Y dónde están las próximas reservas de la estabilidad? En Venezuela. Mientras ellos han agarrado y han militarizado en esta nueva versión de las reservas del mercado.
La inseguridad está generada por varios factores. Primero, el religioso. Segundo, por el rescate de los nuevos mercados de los rusos, ¿ok? Quienes también están reclamando en estas regiones poder invertir, y estas regiones también necesitan gas de Rusia, y es un factor, digamos, político de presión que ejerce Rusia allí en la región, y también sobre todo porque en los acuerdos bilaterales no hay mucha cercanía por cada una de las particularidades políticas de la gobernanza de esta región, ¿no? Y lo otro, porque las compañías transnacionales han presentado informes inflados, pero esto ha permitido es para que ellos entren. Hay una clase política gobernante allí que les han dado importantes cantidades de dinero, pero hay varios competidores allí, ¿no? Y sobre todo también por la enorme influencia que está haciendo Irán, que ha hecho allí Irán, por el control de esas reservas, ¿no? Rusia es el que tiene músculo para los oleoductos. Estados Unidos también lo tiene. Tiene la Chevron, que es una importante empresa multinacional, muy poderosa. Pero los Estados Unidos están más interesados en el tema de la guerra, para derrocar a Rusia. Y vean el tema de Ucrania, como también le salió mal cuando alguna región y otras más se han declarado su independencia de Ucrania a favor de Rusia. El principal enemigo de la región, y que ellos mismos están buscando por la apetencia militar, están forzando a que Rusia reclame mercado político, estabilidad, y eso está haciendo que Rusia crezca militarmente. Vean ustedes las últimas versiones de los Sukhoi rusos, han ganado todos los principalísimos premios. El avance militar ruso fuerte también. Son varios países de la OTAN, entre esos y Estados Unidos, disputándose la capital, Kabul, para hacerse con importantes reservas de gas que hay allí en la región. Sobre todo el transporte, fuera del oleoducto que iba a pasar por todo lo que era la ruta de la seda. Claro. Yo le perdí mirada a eso, por eso te lo pregunto. Sí. No, el principal papel, la principal ganancia allí dentro de la alianza de la OTAN, primero lo están llevando los Estados Unidos, que han concentrado allí la base central de Asia, de los comandos unificados. Segundo, el rescate del 80% de la ruta de la heroína que los talibanes habían reducido a cero, y cuando después del 2003 se fueron a invadir Afganistán los Estados Unidos, han recuperado el mercado mundial en un 80%, pero también igual tajadas se llevan los europeos, los italianos sobre todo, ¿no? Para sacar gas de allí de esta región, ¿no? 2015 se proyecta 3,5 millones de barriles diarios, 2025 mucho más, ¿no? Gas, 0,57 billones de pies cúbicos proyectaban para el 2005, y luego 1,84 billones para después del 2015, ¿no? Esto iba a salir de los yacimientos de Tengiz, unos de los más grandes del mundo, ¿no? Ese yacimiento es controlado por la Chevron, por la Exxon, por la Mobil, por la Communarch y la Lukoil. Pero la Lukoil ahora está en manos de Putin. O sea que ahora entraron allí los rusos, porque se la quitó a Jodorowsky. En el 2006, 450.000 barriles diarios. A finales de la década proyectaba unos 700.000. Otros depósitos, ¿no? Como el Karachaganak, donde está la Eni, los italianos, BG Group, la Chevron, la Lukoil, Campo Anacobe por los chinos, CNPC. Su máximo potencial, disculpen la M, ¿no? Todas las cosas no salen bien, ¿verdad? Es con N. Los dos más altos yacimientos fuera del Oriente Próximo, ¿ok? Están allí nombrados, y las reservas entre 7.000 y 13.000 millones de barriles y de gas, explotado por la Royal Dutch Shell, por la ExxonMobil, por ConocoPhillips, los chinos,
Eni Italia, Total de Francia, Impes de Japón y la Carmunite Gas. Esa empresa era de los canadienses y después la vendieron, ¿no? Turkmenistán y Uzbekistán poseen amplias reservas de gas. BP advierte que sus reservas demostradas ascienden a 167 billones de pies cúbicos comparadas a las de Argelia, de la OPEP. Argelia tiene una universidad del gas. Allí Venezuela tiene unos 400 ingenieros estudiando gas. Unos 400 ingenieros, sí. Sí, sí. Algunos han querido ya quedarse allí. Hay un intercambio. Un intercambio, sí. Seguro, sí. De varias cosas. Es Rusia, solo que por Ucrania pasan cantidad de gasoductos y Rusia se lo autofinancia, ¿verdad? Con una nueva reserva, pero ahora Rusia le ha dicho a Ucrania, ¿te quieres independizar de nosotros? Bueno, paga el gas a como yo lo vendo en los mercados internacionales. Entonces, esa revolución allí de Ucrania tiene fecha de vencimiento. Sobre todo después que le ha salido el tiro por la culata, cuando varias regiones se han adherido a Rusia, a territorio ruso. Y el poderío militar ruso, cuando quiera avanzar, va a avanzar y los va a aplastar. Pero esa es la respuesta, ¿verdad?, de Ucrania para querer adherirse a la Comunidad Económica Europea, pero también para propiciar, ensayar los nuevos grupos de neonazis allí en la región. ¿Okay? La explotación es lenta debido al transporte y los gasoductos, ¿no?, existentes, los cuales son controlados por Gazprom, por los rusos. Pueden ser proveedores para Europa, sur de Asia, China, si construyen nuevos gasoductos, ¿ok? Llegan los Estados Unidos. Después del derrumbe soviético, los primeros en aparecer es la Chevron, Chevron Corporation, antes la Standard Oil, compañía de los californianos, ¿no? En el 91 es la independencia de Kazajistán y Chevron creó el oleoducto Caspian-Pipeline Consortium, el CPC. Hicieron la mayor inversión única de una empresa de Estados Unidos en la antigua URSS. Chevron construyó un conducto desde la costa norte del Caspio hasta el puerto ruso de Novorossiysk. Después se incorporaron ExxonMobil y ConocoPhillips. Estados Unidos. Este gasoducto, el Baku-Tiflis-Ceila, tiene unos 1.700 kilómetros y este está como unos 1.200 kilómetros. No, el Antonio Ricaurte tiene unos 350 y tantos kilómetros, de los cuales como 157 kilómetros están en Colombia. Sale a Puerto Ballenas, ¿ok? Sale acá, está aquí, ¿no? Ese lo inauguró cuando teníamos buenas relaciones con Pajarito de Colombia, con Uribe. También vino el presidente Correa, con el que siempre sí hemos tenido buenas relaciones. Y la proyección de Venezuela, eso se alimenta desde Falcón y Zulia, unos 300 y tantos kilómetros. Y la proyección, la visión del presidente Chávez era que de aquí sacar un ramal para Panamá, sí, para tener Venezuela acceso al Pacífico. ¿Pasado por Colombia? Claro, aquí. Bueno, pero en eso todavía mantenemos buenas relaciones. Mira, la última reunión de Colombia y Venezuela da una buena señal en contra de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nos estamos reuniendo con uno de los principales países, con uno de nuestros principales vecinos, bueno, ya hemos acordado algunos convenios en contra del contrabando. Eso puede permitir relanzar las negociaciones y las conversaciones de lo que la revolución bolivariana ha planteado con este nuevo gasoducto. Ya Colombia nos vendió una parte a nosotros, ¿ok? Ahora nosotros igualmente
Nosotros tenemos mucho gas, solo que la infraestructura esa es muy costosa, ¿no? Bueno, pero ve ahora esta proyección venezolana. ¿Qué propone Venezuela en el Plan de la Patria? Del 2013, perdón, hasta el 2019. La construcción de 2.000 nuevos kilómetros de tubería dentro de nuestro territorio. Digamos, también comparado con el Bacchus, Tiflis, Ceylan y con el Pipeline, es una proyección gigantesca. Eso nomás muestra el gran músculo de Venezuela en torno a las inversiones petroleras, ¿no? Y sobre todo de su presentación frente al mundo. Mi tesis es que el principal contendor de las nuevas propuestas petroleras, del petróleo petrolero, del proyecto, en el nuevo plan de 2005-2030 de Venezuela, un petróleo para la paz, así lo ha establecido la revolución bolivariana venezolana, es la fortaleza de Rusia, de Irán y de nosotros como país. ¿Okay? Mira esto, Estados Unidos consideró estas naciones como un futuro poder en contra de los rusos y una manera de reducir la dependencia del Oriente Próximo. Clinton: Azerbaiyán prosperará y diversificará nuestro suministro energético en vista de su presidente Heydar Aliyev en 1997, en visita que le realizara a él, ¿no? Estados Unidos asumió la responsabilidad directa de las negociaciones con las autoridades locales del Caspio, ayudando a empresas de Estados Unidos a acceder a los prometedores depósitos de gas y de petróleo. Clinton le colocó alfombras rojas a la Casa Blanca para invitar al presidente de Azerbaiyán. En 1997, los presidentes de Georgia, Azerbaiyán y Kirguistán fueron a la Casa Blanca. La ofensiva de Clinton, ¿eh? Crearon el cargo de embajador de los nuevos estados independientes de la antigua Rusia. El Departamento de Estado de Defensa dio sustanciosas ayudas económicas y militares. Clinton y Bush fomentaron vigorosamente rutas de exportación alternativas, pues las existentes eran de los rusos, nuevas inversiones, pero la ruta tenía que pasar por Irán. Para ir en contra de Irán y de Rusia, entonces los Estados Unidos construyeron el costoso oleoducto Bacchus Tiflis Ceylan, el BTC, largo, complejo y costoso, 1.600 kilómetros. Rectifico la medida de este enorme oleoducto, desde Bakú hasta Georgia y de allí a Ceylan en las costas mediterráneas de Turquía, donde llenan sus barcos de petróleo en el Caspio. Objetivos: presencia de Estados Unidos, excluir a Rusia y a Irán. Así construye Estados Unidos su seguridad energética, amigos, utilizando petróleo de estos países y alejando a gobiernos distintos a su voracidad de consumo. Como Irán sigue siendo un problema, los Estados Unidos asumieron el liderazgo para construir este oleoducto, el Bacchus Tiflis Ceylan, mucho más largo, complejo y costoso, pero su principal ventaja es que se impediría su paso por Rusia e Irán. Sueños de Clinton, pesadillas de Bush Jr. La línea lleva más de 1.600 kilómetros desde Bakú, la costa del Caspio, en Azerbaiyán, hasta Tiflis, en Georgia, y de allí a Ceilán, en la costa mediterránea de Turquía. Estrategia versus estrategia Rusia. Estrategia versus la estrategia, otra estrategia rusa. Contra Chevron versus Estados Unidos y contra Gazprom de Rusia. Reducir el transporte de Rusia en cuanto a gas y petróleo. Excluir a Irán del transporte e inversiones del Caspio. Respuesta iraní: amigos de la reserva del mar Caspio. Esto es la seguridad energética de Estados Unidos, los cuales dependen de la diversificación de petróleo y gas. La petrodiplomacia iraní. Militarización después del 11 de septiembre. Afganistán gobernada por los talibanes vinculados a redes de grupos islámicos que operaban en el Asia Central, todos adyacentes al mar Caspio. Respuesta de Estados Unidos: bombardeo de las montañas de Tora Bora con sus B-29, militarización mundial en contra del terrorismo. Estados Unidos convoca ayudas locales amistosas para realizar
operaciones militares contra Al-Qaeda, pero la justificación era derrocar a los talibanes afganos, llevarse a Al-Qaeda y tenerlas como los ejércitos. Hicieron la mayor reclutada de Afganistán, 10.000 hombres. Y mientras eso pasaba, las petromonarquías armaban su botín de armas, sobre todo Qatar y Arabia Saudita, y bueno, son las armas y el dinero que movilizan para pagar la franquicia de Al-Qaeda para que derroque los gobiernos de Libia, el de Siria, y trate de empujar en contra de Irán. Pero todo es una mampara de hombres pidiendo libertad para estos países. Mercenarios de 88 naciones han descubierto ya en Siria, porque realmente los que actúan detrás de ellos son los aviones de la OTAN y todo el armamento que está detrás de la OTAN. Y estos lo que sirven es de payasos gritando y disparando al aire y torturando y asesinando personas, soldados indefensos, desnudos. Nomás los de las últimas horas están mostrando imágenes de un fusilamiento de más de 160 militares de Siria. Operaciones militares conjuntas. Por primera vez se garantizan derechos de vuelo de la aviación norteamericana. Logran allí en esas regiones los pagos a Estados Unidos. Crearon bases logísticas de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Manas, en Kirguistán, y en la base aérea de Hanabad, en Uzbekistán. Bush pidió a Moscú que aumentaran sus exportaciones de crudo a cambio de poder participar en las operaciones afganas, ya que la presencia de Estados Unidos aumentaría los conflictos en el Golfo Pérsico. Bush aprobó el oleoducto Caspian Pipeline Consortium, construido por Chevron y sus socios para transportar petróleo desde Tengiz, Rusia, aparte Rusia, a un lado del Mar Negro. Pero se les escapó Al-Qaeda. Estados Unidos siguió en la compra de combustible del Mar Caspio por lograr tener apoyo de Rusia y de los estados de Asia Central, cuando se les hizo incontrolable y padecieron las consecuencias de Al-Qaeda. Esto logró más fuerza militar de Estados Unidos y menos de Rusia. En el 2002, Estados Unidos fue abandonado en Afganistán para concentrarse ahora en Irak. Fue la prueba de que Estados Unidos se concentraba en sus intereses nacionales y no en la protección de la cuenca del Caspio. No, en ese momento no pudieron luchar contra Rusia. Hoy es la revancha. 2003, nueva invasión a Irak. 9 de septiembre, espíritu de cooperación para Asia Central, se fuma. Estados Unidos atrapado. A partir de entonces, Rusia asumió una posición menos tolerable frente a Estados Unidos por su intromisión militar en las repúblicas soviéticas. China, que había sido apartada de la ecuación geopolítica del Caspio, previo a los sucesos del 11 de septiembre, empezó a adquirir un papel más destacado. De repente la administración Bush quedó atrapada frente a la tripartita del Caspio, más Rusia y China. Pero los Estados Unidos ya habían conseguido participar en la explotación de 3 importantes campos, el de Kazaján, el de Tengiz en Kazajistán y en el complejo ACG en Azerbaiyán. Oleoducto Bakú-Tiflis-Ceylan, el BTC. Estados Unidos lanza una campaña para iniciar la construcción de nuevos conductos energéticos en el fondo del Mar Caspio para transportar petróleo y gas desde Kazajistán y Turkmenistán por la tubería BTC o por gasoductos paralelos. Un nuevo pasillo de transporte se abre por las rutas entre Azerbaiyán, Georgia, Turquía, pero con salidas aquí al Mediterráneo. ¿Por qué? Aquí a la garganta. Bueno, aquí llegan los barcos de los Estados Unidos, cargan y siguen para la costa este. Tras la muerte del presidente vitalicio de Turkmenistán, Sarpamuraz Nikasot, en diciembre del 2006, los Estados Unidos lanzan una ofensiva contra su sucesor, Gurbanguly, para construir un gasoducto en el fondo del Caspio que llegase hasta Azerbaiyán y empalmara con uno nuevo construido frente al Bakú-Tiflis-Ceylan. El crecimiento de Rusia y los movimientos de Putin son una amenaza, a pesar de que Bush haya alojado a los presidentes de Azerbaiyán y Kazajistán en la Casa Blanca. El expresidente Cheny voló a Kazajistán en mayo del 2006
para convencer al presidente Sanabayev de exportar con urgencia el petróleo de Kazajstán a través del oleoducto que atravesaba el Caspio y el Bakú-Tiflis-Ceylan. El pedimento era ahogar a Rusia, ni un barril de petróleo y gas a través de sus poliductos y gasoductos instalados en la zona. Chevron aparece, Rusia ataca y gana. Chevron interesada en invertir en gas del Caspio, Rusia aparece para enfrentar lo que considera esa felonía. Rusia acusa que Estados Unidos quiere meter una cuña entre ellos y los países que pertenecen al Caspio, allí en la región. Y en el 94, Moscú accede a que la compañía Azerbaiyán Internacional de Operadores desarrolle oleoductos transcaucásicos a través de Georgia, dándole participación del 10% a Lukoil. Moscú empieza entonces ahora con una nueva política suavizada en contra de Chevron, una vez que le dieron participación en el campo de Tengiz en Kazajistán, transportando su petróleo a través del Caspia Pipeline Consortium, este oleoducto, y de una empresa mixta Rusia-Estados Unidos, la Lucarco, con un 5% en el propio campo. Rusia actúa y hace que estas empresas norteamericanas le vendan acciones y ellos también puedan participar en la construcción de estos gasoductos. Por eso Lukoil ataca, recibe participación en estos yacimientos gigantescos en Kazajistán y en Karachagán. Establece los nuevos límites marinos sobre el Caspio y un desarrollo dentro de la jurisdicción de aguas profundas compartido. Esto daba a Rusia veto ante cualquier incursión económica de Estados Unidos respecto a las reservas de Azerbaiyán. En el 2003 viene la nueva estrategia rusa, divide en 3 zonas económicas el litoral de Caspio y el único poder de veto era de Rusia en contra de Estados Unidos. En el 95, Lukoil anuncia el descubrimiento de un importante yacimiento de gas y petróleo, el campo Filanovsky, con 600.000 barriles de petróleo y 1,2 billones de pies cúbicos de gas para administrarlo los rusos, bombeando gas y petróleo del Caspio. En el 2006, un acuerdo con Turkmenistán, compran 50.000 millones de metros cúbicos de gas hasta el 2009 por $1.000. Compran los 1.000 millones de metros cúbicos de gas. Y en el 2006, un acuerdo ahora con Kazajistán permite aumentar el oleoducto del Caspia Pipeline Consorcio para transportar petróleo desde la zona de Tengiz hasta un puerto ruso del Mar Negro. En el 2007, Rusia firma una alianza con Kazajistán para llevar gas con Gazprom hacia Europa. Esta alianza Rusia-Kazajistán-Turkmenistán lleva nada más y nada menos que 20.000 millones de metros cúbicos anuales de gas y luego pasaría a un envío de más de 30.000 millones de metros cúbicos, una cantidad bien considerable, pero administradas por la petrodiplomacia Rusia, que agarra un nuevo espacio. Y un cuarto país se une, Uzbekistán, y así amplían sus gasoductos. Ahora irían en alianza Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán y Rusia. Esta es la línea del Asia Central Centro para permitir el aumento de Turkmenistán, Uzbekistán y Rusia. Con este trío, Rusia controlará la distribución de gas por parte de ellos en todo el Asia Central. Rusia extrae, aparte de eso, uranio de la región para aumentar su batería de centrales nucleares. Kazajistán posee 20% del uranio mundial. Las comunidades de estados independientes es una organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Estados Unidos, bases militares en Afganistán, Kirguistán, Uzbekistán, solo por un tiempo, mientras Rusia se mantiene en Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kirguistán y Tayikistán. El tripartito eje chino-ruso en Asia. En el 90 empiezan con la lucha por una nueva ventana geopolítica en la cuenca del Mar Caspio. En el 91, por primera vez, China empieza a jugar un nuevo papel competidor en Asia Central.
los 5 de Shanghái, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Rusia y China. En el 2001 se amplió, convirtiéndose en un cuerpo de seguridad a gran escala de la Organización de Cooperación de Shanghái más Uzbekistán, la nueva fortaleza, el nuevo poderío militar de China, para decirles a los Estados Unidos: hey, nosotros vamos a beber de estas importantes reservas que están aquí en esta región. En el 93, China empezó a depender del petróleo importado, impulsando con estos dos objetivos, el geográfico y el de la seguridad energética. Y vean la diplomacia china con el músculo que tiene de su riqueza, de la creación de estas operadoras, cuando ve que tiene que dar un importantísimo paso de 4 a 7 millones de barriles, el cual dio sin ningún problema. Y vean ahora cómo ese paso para ir a los 14 millones de barriles en esta próxima década está fortificado con el enorme poder militar. Oriente Próximo, región que proporcionará, es la región que proporcionará a China las mayores ayudas energéticas. China, aunque no posee la flota naval suficiente, para eso empleará apuesta a mejores a envíos por tierra, por la parte económica, por poliductos. La zona está dominada por la Marina de Estados Unidos, lo cual es considerado como una alta vulnerabilidad. Kazajistán es un área de interés de China. En 1900 Pekín dio 4.300 millones de dólares por una participación para el campo Antorey, y luego 3.000 millones de dólares más para uno de los oleoductos más grandes del mundo, con una longitud de unos 3.500 kilómetros. Y CNPC de China, es bueno saber que la CNPC de China es una de las primeras 10 compañías más grandes del mundo. Esta es petrolera, es China, también tiene inversiones acá en Venezuela. Adquiere participación en el campo Acore por 88%. Oleoducto a China, 2003, primera parte construida desde Aktobe Atirao, cerca de la costa del Caspio. 2005, segunda parte construida, 900 kilómetros desde Atazo en Kazajistán hasta la zona de Alaskou, en la frontera con China. En el 2011 viene la tercera parte. Para llenarlo, la empresa petrolera china adquirió 50% del campo Busachi en Kazajistán, con 1.000 millones de barriles de petróleo. Y esta CNPC se unió con la Sinopec, también petrolera china, y adquirió el 16,67% de la Bristol Gas. Pero como les bloquearon esta compra, China compró Petrokazajstán por 4.200 millones de dólares en el 2005. Participación en Azerbaiyán y Kazajistán. Azerbaiyán, la compañía operadora internacionales, convenios firmados a partir de 1994. Vean ustedes este cuadro con los porcentajes de participación de cada uno de ellos. Vean, el Reino Unido con un 34%, Estados Unidos y Japón, también Azerbaiyán, ¿no? Vean las empresas petroleras de cada uno de ellos que participan en esta región, ¿no? Por supuesto, ExxonMobil con Estados Unidos, ¿no? Y la BP con Reino Unido, ¿no? Participación en Azerbaiyán y Kazajistán, convenios firmados a partir de 1999 con estas empresas, con estos países. Participación en Azerbaiyán y Kazajistán, producen 203 millones de barriles diarios para el 2006, 70% exportado por este poliducto de 1.700 kilómetros. Participaciones de Italia, Reino Unido y Rusia. Participación de Azerbaiyán y Kazajistán en este proyecto y la producción diaria de petróleo del 2013. Ese es el nuevo poder ruso y
dentro de las reservas del mar Caspio. No tan venideros los conflictos, sino En proceso. en pleno desarrollo. Complicado, ¿no? Toda esa